¿Por qué el reino de los cielos sufre violencia? En este mundo solo hay dos caminos, uno que conduce al cielo y otro al infierno. Solo hay dos reinos, el de los cielos o el de Satanás. No hay muchos dioses, tampoco es que a Dios se le puede dar nombre de otras deidades falsas. Podrían en aquella época decir que todos los caminos conducen a Roma, pero lo cierto es que no todos los caminos conducen al cielo. Solo hay uno y se llama Jesucristo. También hay dos puertas. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús es la puerta. Muchos impactan con las palabras de Jesús creyendo que con derecho las usa, pero es la realidad. Y los que no aceptan cuando parten de este mundo a Jesús, imagino que quedarán impactados. Mateo capítulo 12, verso 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos con Dios o contra Él. No hay términos medios. A los tibios Dios los vomitará de su boca. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. La Biblia dice: en el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una de las palabras más difíciles de entender que Jesús pronunció es: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Tal vez al leer este versículo te preguntes: ¿qué significa que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Es posible que Dios y su reino puedan ser atacados violentamente? ¿Quiénes son estos violentos y por qué lo arrebatan? Analizando el contexto podemos tener un cuadro más completo. El capítulo comienza diciendo que Jesús estaba predicando y al oírlo Juan el Bautista le envió a dos discípulos para preguntarle si él era el que había de venir o si esperarían a otro. La respuesta del Señor fue clara: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres anunciado el Evangelio. Mateo 11:5. Jesús le respondió así debido a un pasaje mesiánico que Juan seguramente conocía muy bien. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35 del 5 al 6. Luego sigue su discurso diciendo: no ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista en todos los tiempos. Y es aquí cuando pronuncia esas palabras: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús estaba hablando de las personas que querían esforzarse para entrar en el reino. Estas eran personas que, al igual que todos, no merecían la salvación ni entrar al reino y vivir con Dios eternamente, pero habían aceptado el mensaje de arrepentimiento y predicado por Juan el Bautista, y estaban tratando de entrar por sus méritos al reino, o, en otras palabras, de recibir la salvación. Lo hacían luchando contra su naturaleza pecadora y contra cualquier cosa que quisiera impedirles arrepentirse y convertirse a Dios. En el caso del versículo citado arriba, estas personas se acercaron con fe a Jesús para ser sanadas y salvadas. Tuvieron que luchar contra circunstancias que querían impedir acercarse a Jesús. Esto no significa que podamos obtener la salvación por nuestras fuerzas y lucha, sino que hace falta el valor y el esfuerzo para acercarse a Dios, reconociendo y confesando los pecados para que Dios pueda perdonar y justificar. Imagina a un sordo que no sabe de qué se está hablando. Se acercaría a Jesús simplemente por fe. O un ciego que no podía ni siquiera hasta llegar a él sin caer o golpearse contra algo. Abrirse paso entre la multitud y llegar a Jesús con fe. Así todos los demás. El pasaje paralelo en Lucas puede ayudarnos quizás a entender un poco mejor esto. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Aquí lo tenemos más claro. Todas las personas se esfuerzan o están ansiosos por entrar al reino de Dios.
aunque no todos buscan el camino correcto para conseguirlo. Algunos piensan que dependen de las buenas acciones y otros de experiencias sobrenaturales. En realidad, todos queremos tener una buena vida, sin problemas, sin preocupaciones, enfermedades y sin duda, sin muerte. Todo esto es lo que nos ofrece Dios en su reino. El reino de Dios o el reino de los cielos comprende en el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria y su poder y sus derechos contra el reino de Satanás y el rumbo actual de este mundo. Es más que la salvación o la iglesia, es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. Juan el Bautista dijo, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. El reino de Dios es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones. Debido a que Dios impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio del diablo. Se confronta a todo el mundo con la decisión de someterse o no al gobierno de Dios. La condición necesaria y fundamental para entrar en el reino es arrepentidos y creer en el Evangelio. La llegada del reino de Dios es el comienzo de la destrucción del gobierno de Satanás. No podemos ignorar la guerra espiritual. Para entrar en el reino de los cielos hay que ser valiente. Para ser cristiano hay que tener valor. Este mundo lleno de maldad y de tentaciones nos ofrece la puerta ancha. Es importante despertar. ¿Cuál es la función de los creyentes en el reino? Número 1. Es responsabilidad de los creyentes buscar sin cesar el reino de Dios y todas sus manifestaciones con hambre y sed de la presencia y el poder de Dios en su propia vida y en la comunidad cristiana. Número 2. Cristo da más información sobre la naturaleza de las personas del reino. Indica que solo arrebatan el reino de los cielos las personas esforzadas que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, su palabra y sus rectos caminos. Es decir, para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones se requiere el esfuerzo intenso y empeño constante, una lucha de fe acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, al pecado y a la sociedad que se inclina a la maldad. Número 3. El reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman al mundo, descuidando la palabra y teniendo poca hambre espiritual. Es para gente como José, Elías, Daniel y sus 3 amigos, Mardoqueo, Pedro y Juan, Esteban y Pablo, para mujeres como Débora, Ruth, Esther, María, Ana y Lidia. Y para nosotros, si nos paramos en la brecha y ponemos la mano en el arado sin mirar atrás. Si este programa te ha sido de bendición, compártelo, dale un fuerte like, suscríbete, toca la campanita para que cada vez que saquemos uno de nuestros programas puedas recibirlo y puedes dejar tus comentarios a los cuales estaremos respondiendo con mucho amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.